Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fernando Cisa Lima y el día de hoy vamos a revisar lo que es en la clase número 6. En esta clase vamos a resolver un par de ejercicios que tienen que ver con el coeficiente de variación, para lo cual el objetivo de la presente clase es calcular el coeficiente de variación de un conjunto de datos con diferentes unidades de medida a través de la aplicación de la ecuación respectiva, a fin de que el alumno aprenda a diferenciar de las demás medidas de dispersión. Como ya mencionamos en un video anterior, en el video teórico número 5, mencionamos que el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. Esta medida de dispersión relativa se refiere a que al ser un coeficiente de variación, no vamos a tener lo que son las unidades de medida, el metro, el kilogramo, el newton, ninguna de esas medidas, sino va a ser solo un valor y ese valor va a representar el coeficiente de variación. Teóricamente, este coeficiente de variación se define como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Eso es lo que vimos en el video anterior en la parte de teoría. El ejemplo que les tengo preparado para la clase de hoy es el siguiente. En una población de alumnos, la estatura tiene una media de 180 centímetros y una desviación estándar de 18 centímetros. El peso de esta población tiene una media de 60 kilogramos y una desviación estándar de 12 kilogramos. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos variables tiene mayor dispersión relativa? Recordemos aquí que la ecuación que nos va a servir para encontrar el coeficiente de variación se encuentra aquí. El coeficiente es el cociente entre la desviación estándar y la media. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Coeficiente de variación, recordemos que coeficiente de variación se denotaba con la C y la V, que significaba las siglas de coeficiente de variación. Esto es igual, me dice que es el cociente entre la desviación estándar. Recordemos que este es el símbolo de desviación estándar y la media. La media, correcto, ahí. La media aritmética. Entonces vamos a lo que nos piden el ejemplo. En este ejemplo tenemos que darnos en cuenta cuántas variables tenemos. En este caso vamos a comparar en las unidades de medida de la estatura y las unidades de medida o el grado de dispersión de la estatura y el grado de dispersión entre el peso que tiene esta población. Aquí es muy importante recalcar que en este ejercicio vamos a trabajar con las fórmulas o con las ecuaciones que tenían que ver con la población. Recordemos que una población, las fórmulas que se trabaja cuando tenemos la población es distinta a las que son cuando tenemos una muestra. Entonces vamos ahora a comparar el grado de dispersión entre estas dos variables. Entonces, por lo cual tenemos aquí, la primera variable era la estatura. Vamos a comparar aquí y con el peso de esta población. ¿Ya? Ahora vamos a ver, como ya tenemos aquí los datos, bueno, en este ejemplo ya nos han facilitado lo que son la desviación estándar y la media, que son los datos fundamentales para nosotros poder calcular el coeficiente de variación. Tenemos que dentro de la estatura, un coeficiente de variación igual a, ¿cuál es el coeficiente de variación en la estatura? Aquí tenemos. La desviación estándar es igual a 18 centímetros. Entonces aquí tenemos la desviación estándar de la estatura es igual a 18 centímetros. De la misma manera tenemos que la media aritmética es igual a 180 centímetros. Ahora vamos con el peso. ¿Qué datos tenemos del peso? Tenemos que la desviación estándar o desviación típica también se denominaba del peso es igual a 12 kilogramos. 12 kilogramos. Y de la misma manera ya nos dan el valor de la media aritmética, que es igual a 60 kilogramos. Ya teniendo esos dos valores y como ya aquí tenemos la ecuación, lo que nos resta únicamente es reemplazar estos valores en la ecuación.
Recordemos que aquí en este caso le puse a la media aritmética como el valor de U, debido a que, bueno, anteriormente no, denominábamos a la U como la media aritmética dentro de una población. Entonces, ahora vamos a comparar el coeficiente de variación de la estatura, que era igual a la desviación estándar sobre la media. ¿Cuál era la desviación estándar en una población? Se denominaba con la letra sigma de la misma manera, desviación estándar, dividido para la media. Aquí está, para la media. Ahora vamos a reemplazar. Coeficiente de variación de la estatura es igual a la desviación estándar, que es igual a 18 centímetros, dividido para la media aritmética, que es 180 centímetros. Ahora vamos a ver qué se le puede hacer con estas unidades. Bueno, en este caso, como es producto, en el numerador y en el denominador, vamos a tratar de simplificar. Simplificar estas unidades de medida. Aquí vamos a simplificar en el numerador y en el denominador. Aquí también podemos simplificar la 18ava de 18, 1, y la 18ava de 180 son 10. Entonces la respuesta nos quedaría, esto es igual a 1 sobre 10, un décimo. Como ya anulamos las unidades de medida, entonces en este caso ya nos queda solo el valor. Un décimo en decimal nos quedaría 0,1. Y ahí tenemos el coeficiente de variación de la estatura. Ahora vamos a encontrar el coeficiente de variación del peso. De la misma manera, ya similar a como hicimos en el cálculo de la estatura. Coeficiente de variación del peso es igual a la desviación estándar sobre la media. Es igual. La desviación estándar de la misma manera denominamos con la letra sigma, pero en este caso, a diferencia del anterior, es que en este caso es del peso, y la media aritmética de la misma manera. Coeficiente de variación del peso es igual a 12 kilogramos, que corresponde a la desviación estándar, 12 kilogramos sobre los 60 kilogramos. Vamos a simplificar las unidades, así mismo como hicimos en el anterior. Simplificamos kilogramos con kilogramos y nos queda, aquí también podemos simplificar, mitad de 12 son 6, mitad de 60, 30, mitad de 30 son 15, mitad de 6 son 3, tercera 1 y tercera 3, tercera 5. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Nos quedaría un quinto. Esto en forma decimal nos queda el valor de 0,2. Esto ya, a que lleguemos a este nivel, ya se puede denominar que ya está ahí ya el coeficiente de variación. Sin embargo, en muchos casos se suele utilizar también lo que es en porcentaje. Entonces, simplemente en este caso vamos a multiplicar por el 100% en cada coeficiente de variación, por el 100%, y acá también por el 100%. Si tenemos ya eso, vamos a multiplicar y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo nos quedaría eso? 0,1 por 100% nos quedaría, esto es igual al coeficiente de variación. Coeficiente de variación de la estatura es igual a 0,1 por 100%, nos queda 10%. De la misma manera en el peso, el coeficiente de variación del peso es igual a 0,2 por 100%, nos quedaría 20%. Ya tenemos aquí el coeficiente de variación en porcentaje de la estatura y del peso. Para dar respuesta a la pregunta que dice que cuál de las dos variables tiene mayor dispersión relativa, simplemente vamos a comparar los resultados. En este caso, el coeficiente de variación del peso es mayor que el coeficiente de variación de la estatura. Por ende, se puede ya concluir que los datos que nos proporcionaron del peso
tiene un mayor grado de variabilidad o mayor grado de dispersión con respecto a la estatura. Esa sería la conclusión y dando respuesta de paso a la pregunta que nos plantea el ejemplo. Asimismo, tenemos un segundo ejemplo en el cual en este caso ya vamos nosotros a calcular todos los datos desde la desviación media, la desviación estándar, a partir de estos datos que nos brindan aquí. Tenemos aquí, nos dice el ejemplo, dice lo siguiente, ejemplo número 2. Calcular el coeficiente de variación del siguiente conjunto de datos los datos son 2, 4, 6 y 8, sabiendo que forman una población. En este caso ya nos dice que estos datos son parte de una población. Por ende, vamos a organizar en esta tabla para que se nos haga mucho más difícil. Aquí tenemos el valor de X. Aquí vamos a ir colocando. Tenemos el valor de 2, tenemos el valor de 4, tenemos el valor de 6 y tenemos el valor de 8. Y en esta fila vamos a tener lo que son las sumatorias. Si sumamos todo esto nos queda 8 más 2 son 10 y 10 son 20. Tenemos 20 aquí. Ahora vamos a empezar por la fórmula. ¿Cuál era? Nos pide que encontremos el coeficiente de variación. Entonces vamos con esa fórmula primero para ir deduciendo lo que nomás tenemos o qué nomás necesitamos para nosotros aplicar esta ecuación. Tenemos que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido para la media. Esta es la fórmula cuando se aplicamos dentro de una población. Una población. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Primero vamos a necesitar lo que es la desviación estándar. ¿Y cómo se calculaba la desviación estándar en una población? La ecuación que se utiliza para encontrar la desviación estándar es la siguiente. Desviación estándar es igual al radical con signo positivo de la varianza. Entonces, eso significa que primero tenemos que encontrar cuál es nuestra varianza de este conjunto de datos. La varianza tiene como ecuación de la siguiente forma. Esta es igual a la sumatoria de valores que vayan desde 1 hasta un número indefinido, n, cualquier número, de los cuadrados de la diferencia de los valores menos la media aritmética y todo eso elevado al cuadrado y dividido para el número total de valores, número total de datos. Esto tenemos la ecuación de lo que es la varianza. Ahora vamos a reemplazar aquí. Acá en la tablita vamos a ir aquí para simplemente acá ir reemplazando ya los valores que nos van resultando al final. Entonces vamos a necesitar la diferencia. Primero vamos a necesitar esta diferencia que está aquí. Diferencia entre el valor menos la media aritmética. Entonces aquí vamos colocando en la segunda columna el valor menos la media aritmética. Y en la tercera columna nos quedaría ya este valor que encontramos elevado al cuadrado. Entonces vamos a ello. X1 menos la media aritmética elevada al cuadrado. Ahora, ¿cómo nos va a ir quedando esto? Simplemente vamos a ir aquí. El valor de X menos la media aritmética. Aquí está otro problema. ¿Por qué? Porque todavía no hemos encontrado el valor de la media aritmética. Entonces ahora vamos a encontrar ese valor. Vamos a encontrar el valor de la media aritmética. Media aritmética. ¿Y cuál era la fórmula para encontrar la media en un conjunto de datos que pertenecen a una población? Esta ecuación es la siguiente. Sumatoria de valores igual que vaya desde 1 hasta un número indefinido de todos los valores dividido por el número total de n, número total de datos. Entonces aquí vamos simplemente, ¿cuál es la sumatoria? Aquí tenemos la sumatoria B. Sumatoria de toda esta columna de datos tenemos que es igual a 20. 20 dividido. ¿Cuántos valores tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces dividimos para 4. 20 entre 4 es igual a 5.
nuestra media de este conjunto de datos es igual a 5. Este valor es el que vamos a utilizar aquí. Entonces, este valor es igual a 5. Ahora vamos aquí. Sería el valor de x, 2 menos 5 es igual a menos 3. 4 menos este 5 que nos resultó de la media son menos 1. 6 menos 5, 1 y 8 menos 5 son 3. En este caso, como no vamos a utilizar la sumatoria de todo este conjunto de datos, entonces no es necesario determinar aquí. Lo que vamos a necesitar es esta sumatoria de la tercera columna. Entonces, este valor de la segunda columna vamos a elevarlo al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, positivo. Porque todo número, sea positivo o negativo, elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Ahora vamos con el siguiente número. Menos 1, de la misma manera, elevamos al cuadrado, es igual a 1. 1 positivo elevado al cuadrado es igual a 1. Y 3 al cuadrado es igual a 9. Vamos a realizar la sumatoria de estos cuatro valores que nos quedaría 9 más 1, 10, más 1, 11, más 9, 20. En este caso no siempre nos va a coincidir con lo que es el valor de la sumatoria de los datos. En este caso, coincidencia nos coincidió. Ahora vamos a, ya tenemos aquí todo esto para encontrar primero lo que es la varianza. Vamos a encontrar aquí lo que es la varianza porque este valor es el que vamos a utilizar para encontrar después la desviación estándar. Entonces vamos a ello. La sumatoria de de todo este conjunto de datos elevado al cuadrado, ¿cuánto era? 20. 20 dividido para el número total de datos, que es igual a 4. Ya recordamos que el número de n es igual a 4. Entonces, este valor vamos a poner en el denominador y nos queda 20 dividido por 4 es igual a 5. Nuestra media, por lo tanto, nuestra varianza es igual a 5. ¿Ya? Ahora vamos a encontrar lo que es nosotros no vamos a trabajar con lo que es varianza. Nosotros lo que necesitamos es la desviación estándar. Entonces, para ello vamos a calcular. Esto ya es súper fácil, determinar la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es la raíz positiva de la varianza. En este caso, tenemos la raíz de la varianza. ¿Cuánto es? ¿Cuánto era la varianza? Aquí calculamos. Varianza es igual a 5. Entonces, sería raíz de 5. Entonces, nos quedaría que la desviación estándar en este conjunto de datos es igual a la raíz de 5. Ya tenemos calculado ahí lo que es la raíz de 5. Ya, ahora como ya tenemos todos los datos, recordemos que ya tenemos la varianza, la desviación típica o estándar y también ya tenemos por aquí el valor de la media. Entonces ahora nos queda dividir esos dos valores para encontrar el coeficiente. Entonces vamos aquí. El coeficiente de variación, copiamos de nuevo la fórmula. Coeficiente de variación es igual, vamos aquí, es igual en el numerador, recordemos, la desviación dividido para la media aritmética. Ahora vamos a lo siguiente. La desviación, ¿cuánto era? La desviación estándar me refiero. Es raíz de 5. En el denominador va a ir la media aritmética que correspondía a un valor de, aquí está, 5. 5 es la media. Entonces colocamos en el denominador. Dividiendo esto para dejar en forma decimal, nos queda aproximadamente de 0,447. Ese nos queda el coeficiente de variación. Sin embargo, se nos va a hacer medio difícil interpretar este valor, para lo cual vamos a dejarlo en forma porcentual, para que como ya muchos de nosotros estamos familiarizados ya con lo que son datos porcentuales, entonces con ese objetivo vamos a multiplicar aquí por 100%. Este valor multiplicado por 100% nos queda que el coeficiente de variación en porcentaje es igual a 44,7%. Y aquí tenemos el coeficiente de variación. Y ya, como mencionamos, este es el coeficiente de variación que nosotros vamos a
que nos pide para nosotros dar respuesta a nuestra interrogación en esta pregunta. Nos queda que el coeficiente de variación es 44.7%. Ese es el porcentaje de variación, lo que significa que estos datos a breve rasgos están muy dispersos, porque el porcentaje, el simple hecho de analizar y de observar el porcentaje ya nos da como referencia que tiene un mayor grado de dispersión. La dispersión en estos datos es grande. Con referencia al ejercicio anterior, que si recordábamos era de 10, 20% incluso, pero no, en este ejemplo tenemos un porcentaje mucho mayor, lo que significa que, como ya mencionamos, tiene un mayor grado de dispersión. Esto ha sido todo por la clase de hoy y espero que haya sido muy útil para ustedes en el proceso de aprendizaje de este nuevo tema que lo estamos resolviendo, que lo resolvimos con la aplicación de ejercicios en los cuales aplicamos la ecuación respectiva para el cálculo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.